Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo con la palabra del Señor. Vamos a darle las gracias al amado Espíritu Santo de Dios por haber permitido este tiempo, por haber planificado este día para nosotros. Gracias le damos, amado Espíritu Santo de Dios. Buenas tardes, hermanos. Dejemos este tiempo en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo guiando este tiempo, que Él sea el que nos permita hablar y dar el mensaje que Él quiere que su corazón escuche y que ponga atención. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Papito lindo de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque tú has estado pendiente de nuestras necesidades, has ido supliendo cada una de ellas, Señor. Gracias, Padre, porque aún de aquellos pequeños detalles tú has estado, Señor, atento. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos permitiste abrir los ojos, Señor, y en esta tarde nos permites que regresemos con bien a nuestros hogares. Gracias, Padre, porque has cuidado de poner los alimentos sobre nuestra mesa. Gracias porque has permitido que un techo nos cobije, Señor. Gracias porque has permitido que disfrutemos de buena salud, Señor. Y aun cuando no sea así, sé que tu mano poderosa está extendida a favor de la gente que está clamando por sanidad en esta noche. Gracias te doy, amado Padre, por los pastores Rómulo, por la pastora Marcia, Señor. Gracias por los pastores de jóvenes, el pastor Raúl, la pastora Gaby, Señor. Bendecimos sus vidas en este tiempo. Agradecemos que tú los hayas puesto como cabeza en esta iglesia, Señor, porque son gente de trabajo, gente de bendición, gente que siempre está buscando la conexión contigo para que el pueblo pueda ser edificado. Gracias te doy, amado Señor, por esta hermosa ciudad de Quito. A pesar de la lluvia, Señor, tú estás abrigando nuestro corazón. Gracias, amado Espíritu Santo, porque te estás moviendo con completa libertad en cada uno de los hogares. Te damos las gracias, te pedimos que seas tú visitando nuestros hogares, que seas tú visitando nuestra casa, que tú seas el que cautiva nuestra mente y que cautiva nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret dejamos este tiempo en tus manos, amado Señor. Habla directamente a nuestros corazones. Necesitamos oír tu palabra, necesitamos alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Te damos las gracias porque tú eres bueno, eres santo, santo, santo y siempre estás pendiente de nosotros. Gracias, amado Señor, por este mensaje poderoso que tienes para esta noche, para cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén. Amén, amén. El Señor nos ha encargado en este tiempo poder dar un mensaje hacia las parejas, hacia los matrimonios. Dice errores graves que cometemos nosotros muchas veces como parejas. Dice el tema, dice, deje de usar esa lengua indómita. Y vamos a ver lo que dice en Proverbios 18:21 para comenzar. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Amén. Aquí dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Todos nosotros sabemos que la palabra tiene poder, ¿no es cierto? Entonces empecemos. Señor Jesús, amado Espíritu Santo, nuevamente, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, bendito Dios, compartir este mensaje. Sabemos que hay matrimonios, bendito Dios del cielo, conectados y sabemos que aún la gente que todavía aún no tiene su pareja, bendito Dios, va a escuchar este mensaje y tú hablarás a su corazón, amado Espíritu Santo de Dios. Bendecimos esta tarde, esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a empezar. Dice, si la palabra tiene el poder de reactivar, de reavivar y liberarnos, como todos sabemos, también tiene el poder para cegar, encarcelar y destruir. ¿Y qué quiere decir algo acerca? Quiero darles un concepto acerca de qué quiere decir la lengua indómita. Dice que indómito dice que no puede ser domado. O es muy difícil de domar, que es difícil de someterse. Y por eso a veces nosotros, como pareja, como esposo, como esposa, estamos teniendo a veces este tiempo, ¿no es cierto?, de cuando tenemos dificultades. Y vamos a ir viendo los errores graves que cometemos nosotros en los matrimonios, ¿sí? Y el primero dice el chisme.
Busquemos en Proverbios 16:28. Mientras buscamos, dice, ¿qué es el chisme? Sabemos que el chisme es algo que nosotros inventamos para otras personas, ¿no es cierto? Inventamos y muchas veces creemos que lo inventamos para bien, pero siempre el chisme va a hacer daño. Y dice que sabemos que no debemos chismear sobre los demás, sin embargo parece como si tuviéramos una necesidad insaciable a veces, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Proverbios 16:28. La palabra del Señor dice: el hombre perverso promueve contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Amén. Dice que el chismoso separa a los mejores amigos. Entonces, cuando nosotros en un hogar dejamos que tanto el esposo como la esposa, uno de los dos deja que el chisme entre, ¿no es cierto? Sí nos ha pasado, ¿no es cierto? Que decimos que le vimos al esposo con alguien, le vimos a la esposa llegando a un lugar. Entonces eso empieza a carcomer la relación que tenemos como pareja, empieza a debilitar los sentimientos entre el varón y la esposa. Pero muchas veces yo pienso también que el chisme se da y llega a hacer efecto en una pareja cuando la comunicación, entre el esposo y la esposa no están muy bien. Entonces debemos entender que tanto como el chisme y el estar sacando de nuestra propia, con nuestra lengua cualquier cosa, eso viene a carcomer los sentimientos que tenemos muchas veces como pareja, ¿sí? Entonces sigamos, dice, cuando degradamos a los demás. ¿Qué quiere decir degradar? Dice rebajar a la posición o el grado de una persona que tiene jerarquía. Muchas veces nosotros degradamos la autoridad que tiene nuestra esposa, nuestro esposo. Siempre entendemos que el esposo es la cabeza. Pero de la misma forma la esposa se merece respeto y tiene autoridad sobre nuestros hijos. Pero a veces nosotros degradamos eso, ¿sí? Y cuando degradamos a los demás, ¿qué pasa? Le estamos bajando su rango, estamos hablando mal. Vamos a ver qué dice Mateo 7:12. La palabra del Señor dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que lo que querramos que la gente haga con nosotros, hagamos nosotros. Por eso hemos visto que en la palabra de Dios nos dice también que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Dice que cuando me siento herido o inseguro, soy presto a querer degradar al que hirió, ¿no es cierto? A veces tenemos ese espíritu de que, no, yo me desquito, yo no perdono, yo perdono, pero no olvido. Pero debemos saber que como hijos de Dios, aún usted que nos está escuchando tal vez por la primera vez, debe entender que la venganza es del Señor, que nosotros debemos tener un corazón perdonador, porque dice la palabra del Señor que Él nos perdona 70 veces 7. Amén. Entonces dice, a pesar de que mi lado más duro dice, no lo hagas, la parte inmadura, ¿qué le dice? Atácalo, dale donde más le duele. Y a veces ofendemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, hiriéndole donde más le duele, ¿no es cierto? Tal vez estás sin empleo, es que no trabajas, es que eres un ocioso, es que eres una ociosa, no arreglas la casa, es que no sirves, y ofendemos y le degradamos a la esposa y al esposo a una jerarquía mucho más abajo, ¿no es cierto? Siempre entendiendo o queriendo nosotros estar arriba porque estamos con un corazón herido. Dice, es difícil criticar las motivaciones y conductas de otras personas, ¿no es cierto? Todos parecemos muy prestos a juzgar las motivaciones de los amigos, de los familiares y sobre todo cuando somos casados, ¿no es cierto? Cuando alguien pasa algo en el trabajo, ¿contra quién nos pegamos? Llegamos a la casa contra la esposa. Si es la esposa que llega enojada, contra el esposo, ¿no es cierto? Pero si de verdad entendemos a los demás, tendremos poca necesidad de degradarlos porque nos daremos cuenta de por qué hacen lo que hacen, ¿no es cierto? Y vamos a ver, dice el apóstol Santiago, tiene más palabras valiosas para nosotros. Esta vez sobre los pleitos, nos recuerda que nuestros ataques a los demás a menudo no tienen causa de legitimidad. Sí, es porque nosotros a veces en el momento de la ira, de la contienda, sacamos nuestras palabras más fuertes, ¿no es cierto? Aunque la palabra de Dios dice que debemos ser
mansos y humildes, dice, ¿no es cierto? Nosotros a veces somos lo contrario cuando nuestra ira viene. Entonces dice la palabra del Señor en Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros, dice, ¿no es cierto? Y no tenéis, dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. ¿Qué dice aquí? Matáis y no ardéis de envidia. No podéis alcanzar, dice. Muchas veces no nos conformamos, eso está en Santiago 4:1. No nos conformamos con solo degradar a nuestra esposa, a nuestro esposo, sino que muchas veces tratamos es como el boxeador, ¿no es cierto? O como esas luchas que dan ahora. Un luchador ya está en el piso y el otro le da hasta dejarle ahí. Entonces a veces estamos así con nuestra esposa, nuestro esposo, dándole hasta que la persona ya no pueda más, ¿sí? Entonces, si procuremos que lo que dice aquí, ¿no es cierto? Que nuestra boca, dice la palabra de Dios que tiene poder, procuremos ir menguando. Entonces ya vamos al siguiente punto que dice la jactancia. La jactancia, dice en Romanos 12:3, vamos a buscar. Mientras tanto, dice, ¿qué es la jactancia? Dice, es la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Es medio complicado, ¿no es cierto? Porque a veces cuando nosotros en un trabajo, en lo secular, en una empresa, empezamos a subir de cargo, a veces nuestro ego se sube, nuestro orgullo se sube, ¿no es cierto? Y nos creemos mucho más que las personas que están abajo. Y es lo mismo a veces en el cristianismo. A veces llegamos a la iglesia humildes, como dice la palabra de Dios, contrito y humillado, dice, con un corazón así llegamos. Pero vamos creciendo, vamos teniendo una célula, vamos alcanzando un liderazgo, luego un liderazgo principal, y a veces sin darnos cuenta nuestro orgullo se sube. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 12:3? La palabra del Señor dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Dice a la medida de fe, ¿no es cierto? Quiere decir que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado cualidades, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Entonces, cada uno de nosotros debemos procurar conservar eso, ¿no es cierto? Si un don, un talento no se lo utiliza, ¿qué pasa? Se va quedando ahí, no va dando fruto. Y nosotros debemos entender que por más alto que lleguemos, por las cualidades que tengamos, por los estudios, por algo, siempre debemos aprender a ser humildes y no decir y no menospreciar a las otras personas, mucho menos a nuestra pareja, ¿sí? Entonces vamos a seguir este tema. Dice la información falsa. Vamos a buscar lo que dice en Levítico 19:16. ¿Qué dice sobre esto? La información falsa es muy común, dice, no se trata tanto de mentiras flagrantes, sino más bien de matizar las cosas para que aparezcamos bajo una luz más favorable. ¿Qué pasa con esto? Es cuando a veces alguien nos acusa de algo, ¿no es cierto? Esa es la información falsa. Y dice, yo te vi haciendo esto, tú hiciste, tú dijiste. ¿Qué pasa con la información falsa? Nosotros, para sacarnos de eso, porque dice aquí, para que aparezcamos bajo la luz favorable, dice, favorables a lo que nos acusan, nosotros damos una información falsa y decimos, no, yo no estaba aquí, estaba por acá, y empezamos a mentir. Y una mentira, sabe que trae otra mentira, y una mentira dicha es pecado, y viene otra y nos envolvemos sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Como si han visto cuando usted bota en una película, botan esas bolas en la nieve, esas van rodando, y mientras más ruedan, se va haciendo más grande, hasta que nadie la puede detener. Y así es más o menos la información falsa. Cuando tú dices una mentira, vas acarreando una mentira tras otra, y como esta bola de nieve que va sujetando ahí la nieve, vas dejando ahí al paso, vas dañando las cosas con tus mentiras, con esa información falsa, y llegará un momento en que nadie pueda detener esos, nadie humanamente, pero hay alguien que sí lo sabe detener, que es el Señor Jesús. ¿Qué dice en Levítico 19:16? La palabra del Señor dice:
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Tenaz, porque dice, no andarás chismeando. Justo el primer punto que topábamos, ¿no es cierto? El chisme. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y eso habla justamente en este tiempo a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Que muchas veces vamos a una célula, vamos a una reunión y en vez de dar la palabra de Dios y en vez de enfocarnos lo que el Señor nos encomendó, nos ponemos a estar en el chisme, en la murmuración, dando esta información falsa sobre un líder, incluso sobre un pastor. Y debemos tener cuidado porque la Biblia dice que no se debe hablar sobre el ungido de Jehová. Entonces, y ahí tenemos que aprender un poquito sobre la Biblia, ¿sí? Sobre lo que pasó con David. ¿Qué pasó con David? A pesar de que Saúl le perseguía para matar, a pesar de que Saúl pedía su cabeza, y él le tuvo ahí, por eso cortó un pedazo de su manto, ¿sí? Él le tuvo ahí. ¿Y él qué hizo? Respetó, dijo, nunca se levante mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces, ni contra el ungido, ni contra el que creemos que no está ungido, debe levantarse la información falsa. Esto, como decía, no chismearás entre tu pueblo, no harás. Y muchas veces nos escudamos, ¿no es cierto? Y hacemos una consejería y decimos, dígame nomás, pero ahí procuramos que la gente nos diga y decimos, es solo para orar. Falso, porque no es necesario. A veces creemos que sí, la palabra de Dios nos enseña y dice que debemos hablar y pedirle al Señor específicamente, pero cuando tú hagas una consejería, cuando tú hables de alguien, procura solo llegar hasta donde te dejen nomás, ¿sí? Y dice que cuando estamos enojados con nuestros cónyuges, nos sentimos tentados a tomar lo que ellos dicen y darle la vuelta. ¿Para qué? Para obtener ventaja, ¿no es cierto? Peleo con mi esposa, me voy donde mis papás y digo, es que mi esposa es la mala, esta mala mujer que me dio Dios. O pelea a mi esposa conmigo, se va donde el papá, no, ya no quiero regresar porque él es un tirano, me trata mal, ¿sí? Eso no pasa aquí. Espero que en ninguno de sus hogares. Hasta hoy, durante tantos 22 años y un poquito más que tenemos de casados con mi esposa, aún todavía no nos hemos tratado así. Hemos procurado tratarnos un poquito menos, pero no hemos llegado hasta eso, ¿sí? Nos parecemos, dice, al candidato o portavoz político que está tratando de desacreditar al otro bando, ¿sí o no? Cuando estamos en campañas electorales, ¿qué pasaba? Ah, no, este candidato, no, yo voy a hacer esto, no, él ya no hizo, no, yo sí voy a hacer, él no hace, él sí dice, él no dice, ¿no es cierto? Y aún más, todavía cuando ya está de presidente alguien, ¿qué dice? Ah, es que vengo a arreglar el país que este señor dejó dañando, que este señor no hizo, vengo a querer recuperar el dinero que este señor se robó. En lugar de darle a esto, mejor hagamos algo provechoso. En lugar de estar buscando desacreditar a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, procuremos no echar fuego, no echar más leña al fuego, se dice, no, casi digo más fuego a la leña. Entonces no se debe echar más leña al fuego, perdón otra vez. Sí, debemos procurar ser eso, lo que más adelante vamos a ver lo que dice la Biblia. Pacificadores, dice, ¿no es cierto? Bienaventurados los pacificadores, dice. Nos vemos tentados a darles a darle un giro a los problemas del matrimonio, tal vez haciendo hincapié a lo que hace nuestro cónyuge sin reconocer nuestras propias debilidades. Quiere decir que estamos mirando lo que dice la Biblia, la paja en el ojo ajeno de nuestra esposa, de nuestro esposo, pero no vemos la viga que está metida en nuestro ojo. Esa viga que no solo ha entrado el ojo, ha traspasado, tal vez por eso no lo vemos, ha traspasado nuestro cerebro hasta atrás y por eso nos ciega para no ver no ver eso y ver lo que tiene la esposa o el esposo, ver los errores que ellos cometen, sí, pero nosotros debemos entender que somos humanos. O tal vez nos proporcionamos al contexto en el cual nuestros cónyuges hacen algo y logramos que sus acciones se vean peor de lo que son. O sea, exageramos. Vamos y si por ahí hubo un roce, un empujón, vamos y papi, mi esposo me pegó.
Mi esposa me levantó la mano, ella me dijo algo y él me dijo esto, y encendemos un fuego que va a absorber todo. Si han oído de los incendios, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, solo con un poquito de una pequeña chispa llega a encenderse bosques, ciudades allá. Y así lo hacemos muchas veces en el matrimonio. En lugar de coger y ser sabios, como dice la Biblia, ¿no es cierto? La mujer sabia edifica su casa. A veces la mujer enciende más y el hombre no está para eso. Y como dice nuestro pastor, ¡pum!, el golpe, ¿no es cierto? Y se va terminando el matrimonio. Aunque decimos yo le perdono, pero se va acabando el respeto. Se va acabando lo que cuando usted tenía cuando conoció a su esposo, a su esposa. ¿Qué tenía? Amor para ella, ¿no es cierto? Amor para él. El respeto, le ayudaba a bajar del bus, le cogía la mano en el bus, le abrazaba para que nadie le vea, le tapaba. Ahora ya casados, que se salte, ¿no es cierto? Yo también ya no puedo, que se salte del bus. Sí, y peleábamos y le veíamos a escondidas y luchábamos contra todo por estar con él o con ella. Y ahora estamos mirando el mínimo error para desacreditar. Vamos a ver otro punto que dice exageración. Y dice la palabra de Dios en Números 13 del 32 al 33. La palabra del Señor dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Esto es una exageración, ¿no es cierto? Porque luego fueron 2 personas más. Josué y Caleb, si no me equivoco, fueron y dijeron: ¿qué pasa con esto? No, decía, porque nosotros el Señor va delante de nosotros y los vamos a comer como pan, decían ellos, ¿no es cierto? Eso. Y lo que hablaban las otras personas es una exageración. Y justo como yo les decía antesito, nos sacamos del contexto las acciones de nuestro cónyuge y exageramos y queremos que el mundo le señale y queremos que nosotros seamos las víctimas. Y somos las víctimas siempre, muchas veces, ¿sí? Entonces, aquí decía, ¿no es cierto?, que ellos exageraron, porque ellos fueron a ver qué había en ese, y decían: hay muchos gigantes y vamos a morir como langostas. La exageración es como la información falsa. Aquí los culpables toman un trocito de la verdad y la exageran para beneficio propio. Sí tenemos, ¿no es cierto?, muchas veces esos amigos, conocidos que son un poquito exagerados. Por ejemplo, jugamos fútbol y decimos: yo vine jugando fútbol y yo solito me hice el partido. Sí, exageramos y vemos cómo muchas veces lo que nosotros decimos no está en la verdad, y eso también es mentira. Y vamos a tener que cada vez que decimos algo, grabarnos, porque muchas veces vuelve alguien a preguntarnos lo mismo y, como se dice vulgarmente, caemos en la mentira porque hemos exagerado en lo que teníamos, ¿no es cierto?, que decir. Dice que lo que hace que la exageración, ¿qué dice? Vamos a leer antes de continuar. Deuteronomio 9:1, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Amén. Quiero solo explicarles algo. Así como hay la exageración de parte del hombre para sacar beneficio, así también el Señor nos da unas promesas exageradamente grandes. ¿Para qué? Para abrir nuestro entendimiento, para abrir nuestro corazón, para abrir nuestra mente hacia la fe que Él quiere, que a Él le agrada, ¿no? Cuando Pedro le decía: ¿quién eres?, decía: yo soy Jesús, cuando iba por el mar, la barca, ¿no es cierto? Y Jesús venía caminando sobre las aguas. ¿Qué le dijo? Camina. Y caminó Pedro, ¿no es cierto? Caminó. Y que antes de eso le decía: camina. Y Jesucristo siempre les predicaba sobre la fe.
Pero hubo uno solo de 12 y de tantas miles de gentes que se acercaban a escuchar los mensajes de Jesucristo. Hubo uno solo que lo pudo hacer y caminó. No sabemos, ¿no es cierto? La Biblia no nos dice si 1, 2, 3, cuántos pasos, pero con caminar uno. Esa fe no era el paso que le hizo caminar, no era eso lo que le agradó a Jesús. Lo que le agradó a Jesús era la fe. Y tal vez Jesucristo decía, oh Señor, gracias Padre, porque hay uno siquiera que se arriesga. Hay uno, sí, así como habemos muchos que nos arriesgamos a dar el paso de decisión para contraer matrimonio, ¿no es cierto? Pero sabemos que si el Señor va a nuestro lado, ese matrimonio va a ser de bendición. Tal vez tú estás pasando por estas dificultades, el Señor está tratando tu corazón, el Señor está hablando a tu vida, haciéndote ver que todo esto solo son cosas humanas y que Él es especialista en restaurar estas cosas en los hogares. ¿Qué decía él en el 9.1? Perdón, ya me acordé, perdón. Ahí decía, ¿no es cierto?, que vamos a poseer cosas grandes, en pocas palabras, parafraseando. Y yo les decía, así como existe la exageración para dañar a la persona, también esa exageración que Dios nos dice, ¿no es cierto? Cuando le decía a Abraham, sal y mira las estrellas, le decía, y si puedes contar la arena del mar, así será tu generación. Eso era algo para bendición. Por eso debemos entender que las promesas muchas veces parecen que son inalcanzables, son exageradas para nosotros, pero esas promesas vienen de parte del Señor y se pueden hacer efectivas solo si tú tienes fe, ¿sí? Cuando alguien exagera una mala acción, la otra persona por lo general se pone a la defensiva, ¿sí o no? Usted le habla a su esposa y ¿qué dice su esposa? Vos también. Vos me gritas, vos también. Vos me empujaste, vos me pegaste. ¿Sí? Y estamos ahí, dale y dale, y nos ponemos a la defensiva. ¿Sabe qué pasa ahí? Se pierde la confianza. Y el puente, se pierde el respeto, dice mi esposa, ¿no es cierto? La confianza y el puente de la relación sufre daños. El puente que nosotros cuando nos hemos casado se construye, ¿no es cierto? Ese puente que muchas veces se hace complicado. Vamos a estar viendo en Éxodo 16:3 lo que dice, pero ya primero les explico esto. Ese puente que nosotros hemos construido como novios, como cuando nos conocíamos y lo hemos ido regando, ese puente sufre daños. Ese puente debe repararse antes de que la intimidad pueda restaurarse, ¿sí? Muchas veces pensamos que todo se arregla en la intimidad, pero no es así. El corazón queda dañado, queda dolido. Yo siempre les hago un ejemplo. De una hoja, ¿sí? Yo siempre les voy a hacer en esta tarde. Esta hoja está así, bueno, casi limpia, ¿no es cierto? No tiene nada de huella, pero si yo la cojo y la arrugo, ¿sí? La arrugo. Muchas veces decimos, pero ya te pedí perdón y tienes que perdonarme porque somos hijos de Dios. Pero mire cómo queda la hoja después de haberle dañado. Mire, le vamos a tratar de arreglar todo, vamos a plancharle, pero mire la hoja cómo quedó. Así queda el corazón del cónyuge cuando nosotros le ofendemos, cuando le degradamos, cuando le chismeamos, cuando hacemos algo en contra de él. Ya no queda igual. Y si usted quiere, haga esta prueba en su casa y mire para ver si se queda igual. No va a quedar igual, ¿sí? Y dice que ese puente debe repararse antes de que más hayan problemas. Dice Éxodo 16:3, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice, los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Leímos este versículo porque vamos a ver el siguiente punto que dije, las quejas. ¿Qué dice que es una queja? Es un reclamo que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo. ¿Qué pasaba con este pueblo? Se quejaban porque estaban en esclavitud. Después el Señor les saca de la esclavitud y luego se quejaban y decían,
Ojalá hubiéramos muerto ahí, ¿no es cierto? Muchas veces preferimos morir en el pecado que ser libres acercándonos al Señor. Muchas veces preferimos como esposos vivir un adulterio escondidos, ¿no es cierto? Que llegar a nuestra casa con nuestra mente, con nuestra frente limpia, con nuestra conciencia tranquila, poder ver con los ojos, con nuestros ojos levantados a nuestra esposa, a nuestros hijos, y procuramos, dígame nomás. O no perdonar por orgullo también. Eso, no perdonar por orgullo. Y a veces vivimos con ese tiempo, ¿no es cierto? Y el corazón se va engordando de resentimiento, se va endureciendo. Los que se quejan suelen creer que son los que están siendo tratados injustamente, ¿no es cierto? Hacemos algo y vamos a quejarnos como a nuestros padres, a nuestras madres, a los amigos incluso, ¿no es cierto? Que todas las cartas están en nuestra contra, pensamos. En esta versión de la lengua indómita vemos que la persona que ofende, esa es la que ocupa el papel de víctima, ¿no es cierto? Muchas veces está al revés los papeles. Y injustamente las leyes a veces aprueban eso, ¿no es cierto? En los matrimonios. En este mundo siempre se permite que el hombre sea infiel, ¿sí? Y decimos, porque yo soy hombre hago esto. Pero ¿qué pasa cuando una mujer daña su hogar por un adulterio? ¿Qué pasa? Cuando el varón es infiel, las leyes le cogen las pensiones vitalicias, y si no tienes preso, ¿y qué pasa si es al revés? Igual tienes que pagar la pensión, pero las leyes son injustas, de cuento, las leyes humanas, porque muchas veces la mujer también daña su hogar, el hombre también lo hace, y a veces porque tienes un abogado bueno, sales adelante, pero siendo tú el culpable. Pero ¿sabes algo, amado, que me estás viendo, escuchando en esta tarde? Recuerda que hay alguien que no puede ser burlado. Recuerda que existe alguien que no puede ser sobornado. Ese es el abogado que nosotros tenemos cuando somos justos. Amén. ¿Sí? Entonces debemos procurar que nosotros no hagamos el papel de víctima si nosotros nos hemos ofendido, sino procurar acabar con ese pecado, acabar con esa mentira, con esa queja, ¿sí? ¿Qué quiere decir el siguiente punto? Las mentiras, dice, afirmación sobre una persona de algo que no es verdad. Tú afirmas a veces algo sobre tu esposo, sobre tu esposa, cosas que no han hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tú ya tienes la mirada en otra persona, porque muchas veces ya te calentaron los oídos, como se dice afuera en el mundo, ¿no es cierto? Y ya le estás mirando, es que ya estás gorda, es que estás gordo, es que eres un vago, eres una ociosa, ¿no es cierto? Pero es porque muchas veces dejamos que alguien empiece a entrar por nuestros ojos primero, ¿sí? Y dice que las mentiras pueden producir huecos enormes en una relación. Esos huecos son sumamente difíciles de sanar. Podemos ser deshonestos. Y como yo les decía al principio, una mentira lleva a otra mentira. Y tú mientes en una cosa y te toca mentir en otra. Y sigues mintiendo y sigues mintiendo y tu corazón se empieza a llenar. Y te vas a envolver como esa bola de nieve que yo les decía en tus propias mentiras. Y te digo algo, que todo va a salir a la luz y algún día el Señor va a permitir que seas confrontado en esas mentiras. Dice que podemos ser deshonestos respecto a las cosas triviales, como la cantidad de dinero que gastamos en nuestra compra, respecto a las cosas mayores, como donde pasamos la noche, cuando nos regresamos a casa. Todo tipo de deshonestidad aumenta las esperanzas, las asperezas en nuestro matrimonio, ¿sí? Todo tipo de mentiras. Amado, que estás escuchándome, va a empezar a poner asperezas en tu hogar, en tu matrimonio. Y ese hogar que bendijo Dios, que lo bendijo el hombre, va a empezar a ser, ya no va a ser un pedacito de cielo en tu casa, va a ser un pedazo de infierno en tu casa, ¿sí? Porque no vas a tener excusa para llegar tarde si ya estás en un adulterio, ¿sí? Y vas a tener que mentir y vas a decir que estás trabajando. Les cuento algo. Quiero abrir mi corazón en esta tarde un poquito y decirles, cuando yo no conocía del Señor, yo me quedaba a veces con mis amigos, en lo que se queda uno, ¿no es cierto?, en tomadas y cosas más.
Y mi esposa ya sabía que yo tomaba. Y cuando yo empecé, parece que Dios ya empezó a tocar mi corazón. Y empecé a querer dejar eso y me quedaba realmente trabajando. Mi esposa ya no me creía. Podía tomarme foto. En ese tiempo no existía mucho esto de los celulares, ¿no? Pero podía tomarme fotos, pero ella ya estaba enojada. ¿Sabes por qué? Porque las mentiras que yo me inventaba cada vez, fueron quitando la confianza que mi esposa me podía haber tenido a mí, ¿sí? Es difícil restaurar la confianza que ha sido traicionada. Era difícil. Yo llegaba a mi casa agarrado una chompa, un pantalón, un reloj. Y si hubiese habido los celulares, hubiese traído el mejor. Llegaba a mi esposa, te traje esto. No quiero. Era porque ya la confianza se perdió, queridos hermanos. Porque el matrimonio se partió ya, ¿sí? Cuando ha habido grandes ejemplos. Y es que la confianza no se compra, la confianza se tiene que ir ganando. Amén, así es, ¿no? Yo no sabía que le quería comprar. Yo pensaba que estaba comprando la ropa, el reloj, pero estaba queriendo comprarle a mi esposo. Y ha sido difícil de comprar a una mujer. Cuando ha habido grandes ejemplos de deshonestidad como la infidelidad en el matrimonio, por lo general se necesita ayuda profesional, ¿sí? Como hermanos, como hijos de Dios, sí podemos orar por un matrimonio, podemos aconsejar también como líderes, como pastores, pero muchas veces ya necesita una ayuda profesional. No nos hagamos muchas veces, creemos que todo lo podemos hacer, y sí es cierto, si confiamos en Dios, el Señor puede restaurar, pero muchas veces hay gente que ya necesita ayuda profesional, así que dejemos en las manos de Dios y en las manos de un profesional esos hogares que nosotros mismos hemos ido destruyendo. Y si tú estás en esos caminos, ponte en la siguiente vereda porque vamos a ver esto. ¿Cómo domar la lengua? Dice en Santiago 3:5. La palabra del Señor dice: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Amén. Solo con un freno en la boca, en el hocico de los caballos, ¿no es cierto?, dirigimos al caballo. Se puede usar la lengua para maldecir y bendecir, y afortunadamente se puede domar la lengua y usarla para bendecir a la pareja, pero esa decisión es tuya. Esposo, esposa que me estás escuchando, esa decisión es tuya. Si tú quieres, utiliza la lengua para maldecir a tu esposa, pero todo lo que siembras vas a cosechar. Pero si eres un hijo de Dios o estás escuchando este mensaje por la primera vez, es mejor que bendigas a tu pareja con la lengua, ¿sí? Dice, ¿qué sucedería en su matrimonio si usted decidiera dejar de lado la ira, las quejas, la crítica y la manipulación? Sucedería lo que dice en Efesios 4:29. Dice, yo les voy a leer esto, sí, yo les voy a leer, para que no crean que yo le estoy queriendo comprar a mi esposa. Ninguna palabra corrompida, dice, o sea, indómita, o sea, ninguna palabra que no se pueda domar, como yo les decía, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, ¿sí? Nada que salga de tu boca tiene que maldecir a tu esposa, tiene que ser para ofensa de la gente, tiene que ser para bendición. Nada de lo que salga de tu boca tiene que dañar en tu corazón. Y me salto un poquito, estamos hablando de los matrimonios, pero sí, si tú eres un líder y me estás escuchando en esta tarde, nada de lo que salga de tu boca, como dice aquí la palabra del Señor, o mejor, todo lo que salga de tu boca debe ser para bendecir a tus discípulos, a la gente que trabaja contigo. Que esa gente que trabaja contigo se siente importante para ti y para Dios. Así mismo que tu esposa se siente importante para ti y para el Señor. Lo mismo a tu esposo. Ninguna palabra corrompida, dice, solo conversaciones que edifiquen a los demás. Palabras que satisfacerán sus necesidades en el momento, dice, ¿sí? Para que la conversación sea beneficiosa, usted tiene que saber cuáles son las necesidades de su cónyuge, en serio, ¿no es cierto? Usted tiene que saber qué le gusta a su esposa, qué le gusta a su esposo. Bueno, a mí no me gusta nada, a mí me gusta verle bien a mi esposa y verles bien a mis hijos. Y con eso estoy suficiente, más que bendecido. Siempre le digo al Señor yo, con que mi esposa y mis hijos estén bien, yo soy bendecido. Es más, siempre le pido al Señor en mis oraciones que me haga un esposo digno de la esposa que me dio y un padre digno de los hijos que me dio.
Porque muchas veces uno siente que no puede cubrir todo, pero Dios sí lo puede hacer. Puede comenzar orando por fortaleza, dice, para dejar de lado su dolor y permitir que Dios haga algo, ¿sí? Haga algo en su vida. Y si hemos hecho lo que nos correspondía hacer, entonces vamos a ser fortalecidos, dice, con poder en el nombre interior por su Espíritu, en el hombre interior. Si nosotros hacemos conforme a lo que Dios nos manda, dice en Efesios 3:16, vamos a ser fortalecidos con poder en el hombre, dice interior. ¿Por quién? Por el amado Espíritu Santo de Dios. Él dice la palabra de Dios que es quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? De pecado porque Él ya nos perdonó. De justicia porque Él es el único justo. Y de juicio porque Él es el único que puede traer juicio a nuestra vida, no nosotros. Por eso vaya, bendiga a su esposo, a su esposa, aunque llegue enojado. Ya les dije al principio, ¿no es cierto? Llegamos enojados a la casa y nos pegamos con la primera persona que está ahí, nuestra esposa, nuestro esposo. Y antes la mirábamos hasta en la sopa y era lo mejor que nos pasó. Ahora es lo mejor para pelear, ¿no es cierto? Y dice que debemos darle una palabra de aliento, una palabra de reto, dice, ¿no es cierto? Retarle. Si tu esposo, si tu esposa está sin trabajo, rétale y dile, tú eres el mejor. Dale una palabra de aliento y dile, tú vas a salir adelante. Sí, una palabra de solidaridad, dile, yo te entiendo cuando estés pasando mal en el trabajo. Una palabra de empatía, entiéndele. No seas apático, sé empático a lo que él tiene o lo que ella tiene. Y una palabra de solidaridad, de solicitud, dice. Hazle saber que ahí vas a estar tú, que vas a estar ahí, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Como cuando Moisés no podía más y él oraba. ¿Y qué le dijo el Señor? Vayan y levántenle en los brazos. Ahí va a estar tu esposo, tu esposa cuando tú llegues cansado, ya con los brazos sin poder más, ya con las fuerzas sin más, no poder, ahí va a estar, ¿sí? Amén. Ofrecer una palabra conforme a la necesidad de su cónyuge crea verdadera intimidad, ¿sí? La intimidad no solo se trata de tener relaciones, la intimidad se trata de conocer el corazón de tu esposo o de tu esposa, la intimidad se trata de saber cuándo le agrada que tú hagas algo, o cuando le desagrada que tú hagas algo, ¿sí? Este tipo de comunicación le sorprenderá porque va a traerle beneficios increíbles en su hogar. Usted sin darse cuenta, por tener esa intimidad, no solo de relaciones, sino de saber llegar al corazón de su esposo, de su esposa, va a ver cómo esa persona empieza a cambiar, ¿sí? Amén. Dice que ahora vamos a empezar a ver el antídoto para todo esto, ¿sí? Y dice el antídoto para el desdén. ¿Qué significa desdén? Indiferencia o desprecio hacia una persona o cosa. Vamos a ver qué dice en Zacarías 4:10. Mientras lo buscamos, el desdén quiere decir que nosotros despreciamos a la persona que está a nuestro lado. Y como les decía, o mejor, un consejo que nosotros siempre como esposos le damos a las parejas más jóvenes que vienen a una consejería tal vez con nosotros, siempre les decimos, si usted está cansado de su esposo, de su esposa, piense cómo se conoció, piense cuántas veces tuvo que esconderse de sus amigos, de sus amigas para que no sepan que anda con él o con ella. Piense cuántas veces tuvo que esconderse para que sus padres o los padres del varón o de la mujer no lo vean. Piense cuántas veces hoy que hay el celular, tuvo que esconder los mensajes, tiene que esconder. Recuerde eso siempre y no desprecie, no le trate con indiferencia a su esposa, porque tal vez la edad está pasando. Lo bueno para nosotros es que a nosotros no nos llega la edad. Parecemos, ¿no es cierto?, de 25, de 30, pero en realidad tenemos 35. No, mentira. Usted ya debe saber qué edad tenemos, pero bueno, leamos qué dice Zacarías 4:10. La palabra del Señor dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel.
Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. Dice los que menospreciaron. ¿Sí? Y si tú, amado esposo o esposa que estás escuchándome, estás menospreciando tal vez a tu esposo o a tu esposa por, no sé, porque tal vez ya no se viste como antes, porque tal vez a algo le estás mirando mal. Yo siempre te digo algo, como te decía un poquito antes, tal vez estás poniendo tus ojos en otra persona. Ahí le estás empezando a mirar tus defectos, ¿sí? Es como cuando tú tienes un buen trabajo. ¿Qué pasa? Tú te esfuerzas, llegas puntual, te sales al último, llegas primero, sales al último, trabajas sábados, trabajas domingo. Pero ¿qué pasa si te ofrecen un mejor trabajo? Vas a empezar a faltar, vas a empezar a no llegar, vas a empezar a tratar mal al jefe, a tus compañeros. Y lo mismo pasa en los hogares. Cuando tú ya miraste a otra persona, varón o esposa, vas a empezar a tratarle mal a tu esposa, vas a empezar con esto, sí, a despreciarle. Pero dice que el que miró con desprecio, sí, tú no te vas a dar cuenta cuando tu esposo o tu esposa empiece a rehacer su vida. Y cuando le mires con otra persona, ya todo cambiada, vas a empezar a esto que decía la palabra de Dios, ¿no es cierto? A darte contra el suelo por haber menospreciado a tu esposo o a tu esposa. Si ahora le estás menospreciando a tu esposo porque no tiene trabajo y dices, él es un ocioso. Si le estás menospreciando a tu esposa porque dices, ella no arregla la casa, no se arregla, pasa solo con la pijama. Recuerda que todo tiene su tiempo. Recuerda que si ella busca, o mejor tiene un incentivo y le dices, ¿por qué no te arreglas? Yo voy a llegar temprano, vamos a salir a comer, ¿sí? Te voy a invitar a comer afuera. Aunque sea, llega y saca la mesa al patio y le invitas a comer afuera, ¿sí? Pero algo incentívale. Y si tu esposo está sin trabajo, tú muéstrate también, como decía acá, empático con él, solidaria con él. Y ahí él va a sentir que tiene respaldo y se va a esforzar. Sí, entonces ahí, con solo el hecho de recordar las cualidades positivas de su cónyuge, él va a cambiar. Incluso mientras lucha con las faltas de la otra persona, puede impedir que un matrimonio feliz se deteriore. ¿Por qué? Porque usted, en vez de mirar lo malo, procure mirar lo bueno. La sencilla razón es que el cariño y la admiración son antídotos del desdén. Así que para contrarrestar todo lo que estábamos viendo, procure tener cariño y admiración. El mismo cariño y la admiración que tenía cuando le conoció, ¿no es cierto? Cuando usted le conoció a su esposo, ¿qué le decían sus amigas? ¿Y cómo es? ¿Y qué decía usted? Es el más guapo. Cuando le conoció a su esposa y le decían sus amigos, ¿y qué tal es? Porque eso preguntamos los varones, no sé. Y decimos, es un monumento de mujer. Y después vamos perdiendo esa admiración y le tratamos mal, con desprecio, ¿sí? Cuando las parejas siembran semillas, desentierran la mala hierba. Pueden esperar una rica cosecha en su relación, pero si usted está sembrando semilla mala, va mejor a desenterrar los buenos sentimientos y se van a ir, ¿sí? ¿Cómo partir de cero? Dice. Cuando los escombros emocionales han abarrotado su matrimonio y sus lenguas indómitas han librado una batalla, tal vez necesiten partir de cero. Partir de cero puede empezar con lo que yo llamo nuevos comienzos. Así se llama muchas veces cuando alguien quiere un matrimonio, tiene que ser restaurado. Si en medio de una terrible pelea soy plenamente consciente de que soy en realidad, digo, esto no va por buen camino, ¿qué te parece si comenzamos de nuevo? Recuerde algo. No siempre el separarse es comenzar de nuevo. A veces damos unos consejos que ni un niño de 15 años, ni una niña de 10 años daría. Y ya está peleando con su esposo, bótele la ropa y vaya, mándele de la casa. Hay hogares que hasta hoy, por haber tomado esa decisión, no se restaura. Porque escuchamos a la gente equivocada, porque no dejamos que Dios hable a nuestro oído y dejamos que hable un hombre. Y ese hombre habló a través de su corazón. Si
Si la mujer estaba siendo ofendida, habló a través de una mujer que quiso ser recíproca a una mujer. Si fue un hombre, estaba hablando un hombre que sí quiso ser recíproco a un hombre. Y le dio un mal consejo y como yo pensé que él sí era un hombre de Dios o mujer de Dios, lo hice y mi matrimonio se desbarató por completo. ¿Qué dice en Isaías 65:17, por favor? La palabra del Señor dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Amén. Crearé nuevos cielos y nueva tierra, también puede crear. Si el Señor hace eso, imagínense, puede crear un nuevo hogar, un nuevo amor, volver ese amor de la esposa al esposo y de la esposa y viceversa, ¿sí? Tal vez se encuentre en un matrimonio en el que los sentimientos se hayan herido y las palabras hirientes fluyan con demasiada regularidad, ¿sí o no? A veces ya dejamos que ya insultamos una vez, la segunda es fácil. Ya levantamos la mano una vez, la segunda es fácil, ¿sí? Esto significa, y debemos empezar a partir de cero, como les decía, significa que con su pareja debe acordar olvidar el pasado. ¿Qué dice en Isaías 43:25? La palabra del Señor dice: yo soy quien borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor dice que Él borra nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y el Señor siendo el Señor, ¿quién es tú? ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposa para no poder perdonar? Sí, dice que significa sentarse con su pareja y acordar, olvidar el pasado, dejar de guardar rencores y comenzar de nuevo. Eso significa partir de cero, ¿sí? Siéntese. Alguna vez con mi esposa nos sentamos, también tuvimos dificultades. Ahora ya nos ven así, ya medios maduros en el matrimonio, pero tuvimos dificultades y nos sentamos de 8 de la noche a 3 de la mañana a conversar, a sacarnos los cueros al sol, como se dice. Y Dios ha sido bueno y hasta ahora tenemos. Si tenemos derecho a aferrarnos a nuestro rencor, pero sabemos que este nos llevará a algo que no queremos pasar, ¿sí? Tenemos derecho, usted tiene, esposo, a ofenderse, pero también tiene derecho a perdonar. Dice que Él no se volverá. Eso, la obligación, dice mi esposa, de perdonar. Pero ella no me perdona. Bueno, pero así mismo es. No, entonces procuramos nosotros como esposos y como matrimonio siempre procuramos predicar lo que vivimos, ¿sí? Y nuestros hijos van a ver este mensaje y van a decir, ¿es verdad o no es verdad? Sí hay fallas, sí hay dificultades, pero las pasamos porque Dios va de nuestra mano y porque dice aquí que si el Señor borra nuestros pecados y olvida de ellos, nosotros quienes somos, ¿no es cierto? Pues difícil que sea perdonar, debemos hacerlo si queremos un matrimonio sano. No deje que su corazón se vaya engordando de rencor. Siempre les aconsejo a los jóvenes, arregle, deje pasar una horita, 2 horitas y arregle. No diga después, ay, yo callo y otorgo, dicen, ¿no es cierto? Si no lidiamos con el resentimiento que llevamos dentro, probablemente echaremos fuera el veneno verbal algún rato. Por eso hay matrimonios de años, de 30, 40, 50 años de casados que por una discusión leve se separaron, porque dejaron que su corazón se dañe, se acumule de resentimiento, se acumule de amargura, se acumule de cosas dañadas y explotó y dañó todo. Y ya no dañará solo su relación, dañará 1, 2, 3, depende de cuántos hijos tenga usted, generaciones. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, no vamos a leer todo, el Sermón del Monte vamos a leer, pero solo vamos a leer Mateo 5:3 nomás. La palabra del Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Los pobres de espíritu. Dominar nuestra palabra incluye moderar la lengua en momentos críticos y permitir que Dios practique cirugía en el corazón también. Quiere decir que cuando tú estés tan enojado o tan irritado o tan molesto en tu casa, o tan ofendido o tan hecho la víctima, sal a la calle, sal a tu patio y grita ahí, lo que quieras gritar. No te voy a gritar y digas, dale gracias al Señor. No, sal y grita lo que tengas que gritar. Desahógese. Eso, desahógese. Y entre y pídale perdón a su esposo, arregle las cosas con su esposa y pídale perdón al Señor.
¿sí? Porque no le voy a... Diga nomás. Y el que va a perdonar tiene que decirle lo mal que se sintió con esa ofensa. Porque a veces decimos, sí te perdono, pero nuestro corazón todavía está duro. Entonces lo mejor es decirles, ¿sabes qué? Me dolió lo que dijiste, me dolió lo que hiciste, me ofendiste, o sea, y me duele. Entonces el cónyuge sabe hasta qué punto llegó la ofensa y va a procurar sanar. Amén. Busquemos qué dice en Mateo 5:5 también. Y dice que si queremos experimentar un cambio significativo en nuestro corazón, el mejor lugar donde acudir es, ¿quién sabe? A los brazos del Señor. Y para eso vamos a leer. Vaya y mejor, ahí donde usted está, lea todo lo que dice el Sermón del Monte. Por el tiempo no lo vamos a leer todo y vamos a leer solo lo que dice en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Amén. Y antes de pasarme a los mansos, voy a leer esto que dice aquí. Ser pobre en espíritu significa haberse despojado de todo deseo de ejercer la propia voluntad personal y lo que es igual de importante, haber renunciado a todas las opiniones preconcebidas en una búsqueda sincera de Dios. Usted como hijo de Dios sabe eso. Quiere decir estar dispuesto a dejar de lado los hábitos actuales que tiene en su mente, la manera de vivir, si es necesario deshacerse de todo lo que pueda interponerse en el camino para encontrar a Dios. Si usted quiere ser el bienaventurado de los cuales habla el Sermón del Monte, despójese de lo malo. Vaya a los pies del Señor, humíllese ahí. Si usted está perdiendo su hogar, su esposa, su esposo, humíllese usted. Caiga de rodillas ante el Señor, levante sus manos y dígale, me rindo. Porque esa rendición ante el Señor va a hacer que su esposo, su esposa cambie su corazón, ¿sí? Y la tercera bienaventuranza que leía mi esposa, dice también, es sumamente útil en nuestra búsqueda de una lengua dócil. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál tierra? La tierra prometida que el Señor tiene preparado. Amén. Para los mansos, ¿sí? Para los que sabemos dejar que Dios obre en nuestro corazón, ¿sí? Y la bienaventuranza que ofrece la mayor cura para la lengua indómita sea la que ofrece lo contrario de la rabia y la paz. Bienaventurados, está en Mateo 5:9, yo le voy a leer eso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo le leo eso, porque muchas veces yo no he sido el pacificador, ni en mi casa, ni cuando manejaba, ni en ningún lado, pero Dios me ha ido tratando. Tal vez yo no funcionaba bien cuando manejaba mi carro, el Señor no me quitó el carro, ¿sí? Porque yo era de esos coléricos que muchas veces por un semáforo se enojaba, ¿sí? Así que hoy estoy siendo tratado porque quiero ser ese pacificador, ¿sí? Entonces debemos procurar que todo esto, ¿sí? Y para ir terminando, busquemos lo que dice en Filipenses 5, 6, 7 y 8. Vamos a leerle, ¿sí? Vamos a ver lo que Jesús, y si usted quiere un ejemplo para algo, busque la palabra de Dios. Y Jesús dice que es nuestro ejemplo preeminente de abnegación. En uno de los pasajes más increíbles de la Escritura aprendemos cómo Jesús se preparó para dejar su reino, despojarse de sí mismo. Y vamos a leer lo que dice. La palabra del Señor dice: haya pues en vosotros de este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Amén. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Amén. Dice, se despojó de sí mismo, dice, a sí mismo. O sea, él mismo quiso ser despojado de su reino, de su gloria, de su autoridad, para hacerse hombre, para morir por ti y por mí, ¿sí? Para morir por cada uno de nosotros. Así que tú no tienes ninguna excusa para dejar que su matrimonio se desarme, ¿sí? Yo sé que hay personas nuevas en este lugar en que nos han estado escuchando, y yo voy a darle el paso a mi esposa para que ella pueda hacer una oración por usted. Repita después de mí, ¿sí? Papito lindo de los cielos,
Papito lindo de los cielos, yo reconozco que he pecado. yo reconozco que he pecado. Quiero abrir las puertas de mi corazón Quiero abrir las puertas de mi corazón y que tú entres a morar ahí. y que tú entres a morar en él. Cambia por completo mi vida. Cambia por completo mi vida. Quita de mí el pecado. Quita de mí el pecado. Sé tú, te acepto Te acepto como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón Entra en mi corazón y haz de mí la persona y haz de mí la persona que tú quieres que sea. que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a mi esposa por ayudarnos con esta oración. Yo le voy a pedir que haga ahí 4 cositas, ¿sí? Primero, busque una Biblia, consígase una Biblia, léala. Esa es la palabra del Señor. Ahí usted va a encontrar todas estas promesas, la guía para que su hogar no se destruya. Y si es joven, la guía para que usted salga adelante, ¿sí? Busque, lea la palabra de Dios. Segundo, órele al Señor. Converse con el Señor, le quiero decir. El orar al Señor es solo hablar con Él, como estoy yo hablando con mi esposa, ¿sí? Si está usted cerca de una iglesia donde le abren la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, congréguese. Si usted está cerca de este lugar del Centro Cristiano Josué, congréguese aquí. Y para terminar, convérsele a otro, comparta con otro lo que el Señor va a hacer en su vida. Y les dejo eso en su corazón. Si su matrimonio está tan deshecho, vaya a la Biblia y busque la lectura del Valle de Huesos Secos y va a ver cómo el Señor restaura su casa. Este ha sido un tiempo bueno para nosotros. Gracias por la vida. Quiero orar por usted que hizo esta oración de fe. Padre bendito de los cielos, gracias te doy por la vida de las personas nuevas que hoy se integran a tu familia. Bendito Dios, sabemos que si hay dificultades, tú las restaurarás, Padre. Gracias te doy por cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora solo quiero permitirme orar y ir terminando este tiempo. Ha sido un tiempo de bendición en el cual hemos sido incluso nosotros edificados. Sobre todo yo que leí este tema y decía, no, por algo Dios nos da un tema, siempre trata con nosotros primero. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos, delante de ti hemos dejado este tiempo, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por usar nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por permitirnos llegar con este mensaje a muchas personas, incluso fuera de esta nación, Padre. Gracias te doy por la vida de mi esposa, por este matrimonio. Yo bendigo la vida de esta nación, Padre, declarando que esta nación verá un avivamiento tan grande, Señor Jesús, que nadie ha visto todavía. Bendigo, Señor Jesús, la vida de nuestros pastores de jóvenes, nuestros pastores Rómulo y Marcia, también el pastor Raúl y la pastora Gaby, Señor. Bendecimos todo en el nombre de Jesús, Padre, aún a los pastores que han salido de estas filiales, bendito Dios. En el nombre de Jesús bendecimos la nación de Israel, Padre poderoso, y esto sabemos que esta palabra traspasó hasta los tuétanos de cada uno de nosotros, Padre, y sabemos que serán desde aquí saliendo, Señor, escuchando este mensaje, serán matrimonios basados en la roca, bendito Dios del cielo, que eres tú, amado Jesús de Nazaret. Gracias te damos por todo. Permítame bendecir su vida en esta tarde. Ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, que esta bendición sea un sello de protección en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Que el Señor les bendiga.